Amigos y amigas, hoy os traemos un tema muy práctico. Vamos a construir un cuchillero de esta forma. Tendremos los cuchillos siempre bien ordenados y a mano. Y fijaros en el detalle, también hemos hecho un huequecito para guardar el abrelata. Ya sabéis que el abrelata siempre anda perdido por la cocina. De esta forma lo vamos a tener todo bien ordenado. Un trabajo muy sencillo en el cual no hace falta ser un especialista, sino tener muchas ganas de hacer bricolaje. Atentos a la pantalla. Para tener todos los cuchillos de cocina a mano y a la vez bien ordenados, os hemos preparado un trabajo muy práctico, un cuchillero de madera que os facilitará el acceso a cualquiera de sus piezas. En el primer briconsejo haremos un trabajo de electricidad. Veremos cómo instalar un aplique de pared en el cuarto de baño con el que obtendremos una perfecta iluminación. Reparar una figura de material pétreo que se ha roto de forma accidental será un trabajo que nos llevará muy poco tiempo si utilizamos un adhesivo reparador. Será nuestro segundo brico. Y dentro del apartado de jardinería hablaremos de la kentia. Para hacer el cuchillero que vamos a construir en el tema central de hoy necesitaremos un tablero de madera alistonada, en este caso de 18 milímetros de grosor, y una chapa de ocume de 4 milímetros de grosor. Fijaros cómo vamos a hacer el cuchillero. Serán dos piezas de tablero alistonado y en el interior una de ocume. A la del interior le daremos la forma de los cuchillos. En este caso le hemos dado la forma de las abrelatas para que lo veáis. Tiene que ser siempre, tiene que haber un hueco lo suficientemente grande para que entre el cuchillo o la pieza más gruesa. Es decir, si tenemos un cuchillo de 4 milímetros de grosor, el hueco tendrá que ser de 5, para que podamos introducir holgadamente. Luego tenemos que darle la forma. ¿Cómo vamos a dar la forma? Pues de una forma muy sencilla, fijaros. Cogéis el juego de cuchillos de vuestra cocina, los presentáis, nosotros le damos una forma inclinada para que sean más fácil de introducir. Así, colocamos, ponemos las abrelatas, que no se nos olvide. Trazamos una línea, marcamos el contorno de los cuchillos y luego en nuestro caso le vamos a dar una forma curva. Podéis hacerlo en recto, pero a nosotros nos gusta más en curva, queda como más ligero. Entonces, ¿cómo se hace esa curva? Pues muy sencillo. Cogéis una regla, apoyáis y marcáis con un lápiz. Es un truco de bricolador. Y ahora vamos a ver el resto de los materiales y herramientas que vamos a necesitar. Para elaborar el cuchillero que hoy presentamos vamos a necesitar un tablero de madera listonada de 18 milímetros de grosor y otro de ocume de 4 milímetros. En el corte utilizaremos sierra de calar, hoja para madera y tope paralelo. Lijadora orbital para igualar la pieza y matar los cantos. En las uniones prepararemos adhesivo de montaje, tubillones de 8 milímetros y marcadores. También nos hará falta un taladro, broca para madera de 8 milímetros y tope de broca. Para el acabado final del cuchillero precisaremos selladora, pintura plástica y barniz gel para muebles. Vamos a comenzar con los cortes. Primero el tablero de ocume y luego nos va a servir esto de plantilla para cortar la madera listonada. Vamos a colocarla así, una mordaza, aquí tengo una. Separamos un poco la pieza, así a la hora de cortar no vamos a dañar la mesa. Apretamos y vamos allá. Siempre tener la sierra de calar desenchufada antes de comenzar a trabajar. Movimiento pendular en cero para que no astille la madera. El corte es más lento, pero más limpio. Vamos allá, enchufamos, cortaremos el perímetro exterior y nos va a servir esto de plantilla para el pino, o para la madera listonada, mejor dicho. Vamos allá. Bueno, ya tenemos la primera pieza cortada. Soltamos, ya le damos una ligera pasadita con la lija, así de esta forma, para quitar la rebaba, suavemente, así, ahí. Y ahora, atentos, ponemos la pieza sobre la madera listonada y marcamos dos piezas, así. Ahí va, una y dos. Y repetimos esta operación en el otro lado. Aquí mismo. Así. Voy a dejar un poco de hueco ahí. Así. Hop. Bueno, ahora vamos a cortar, pero pondremos el movimiento pendular en 1 para que el corte sea más rápido. Al ser la madera más dura y más gruesa, iremos mucho mejor. Vamos allá. Bien, ya está la primera pieza
repetimos la misma operación, ¿eh? Tienen que ser las 3 piezas exactamente iguales, para que luego casen bien entre ellas, ¿eh? Como es un bocadillo. Bien, ya tenemos las 3 piezas cortadas, ¿eh? Siempre una lijadita después de cada corte. Y fijaros aquí lo que os decía antes, del bocadillo. Las 2 piezas de alistonado y el locumen en el interior. Ahora continuamos con el proceso cortando los huecos de los cuchillos. Vamos allá. El movimiento pendular en este caso vamos a volver a ponerlo en 0, para que el corte sea más limpio. Vamos allá. Así. Cortaremos uno y repetiremos la operación con el resto. Bien, ya, como os he dicho antes, repetimos. Vamos allá. La mayoría de los apliques de pared son muy fáciles de instalar. Estos apliques son la mejor solución para obtener luz indirecta. Hoy vamos a instalar en el cuarto de baño un modelo que se fija directamente a la pared. Comenzamos cortando la electricidad y retirando la bombilla. Ponemos cinta de carrocero en la pared para que la broca no resbale y presentamos la tulipa en la pared. Marcamos los 2 puntos de fijación. Pegamos un sobre para recoger el polvo y taladramos los agujeros. A continuación, introducimos los tacos. Hacemos las conexiones de los cables en la regleta. Colocamos la tulipa y atornillamos a la pared. Una vez colocado el aplique, ponemos la lámpara halógena de baja tensión, con lo que evitaremos riesgos, sobre todo en zonas húmedas como son el cuarto de baño o la cocina. Finalmente, conectamos de nuevo la luz. Bien, ya tenemos las 3 piezas cortadas, ¿eh? Fijaros el efecto bocadillo que os he explicado antes. Las 2 piezas exteriores y la interior, donde colocaremos el cuchillo. Así, de esta forma. Ahora tenemos que encolar las piezas. Vamos allá, dejamos esto aquí y vamos a utilizar un adhesivo de montaje. Pondremos esta pieza, luego daremos cola en el otro lado y uniremos ya las 3 piezas. Así, venga. Vamos allá. Me parece un dibujo indio esto. Ahí. Bueno, ponemos la tapita, le damos la vuelta, así, y lo colocamos. Y ahora hacemos que se asiente bien, ¿eh? Movemos un poco la pieza para que asiente bien y se adhiera bien. Un adhesivo de montaje. Y ahora volvemos a repetir esta misma operación en esta parte. Ahí. Hasta ahí. Ya veis que es un trabajo muy sencillo y práctico además. Tendremos los cuchillos bien ordenados. Cuchillos, ya sabéis de dónde viene la palabra cuchillo, viene del latín cultellum, instrumento cortante de un solo filo con un mango. Antes eran de hierro, incluso antiguamente de piedra, de sílex. Los prehistóricos ahí que le daban al cacharro. Bien, ponemos de nuevo. Movemos un poco para que asiente bien. Y ahora apoyamos sobre la mesa para que encajen todas las piezas. Así. Y ponemos unas mordacitas. Así. Cuidado a la hora de colocar las mordazas, porque al apretar se suele mover un poco. Entonces tenéis que tener ese control. Apretéis suavemente y luego le damos un reajuste final. Pondremos 3 mordazas. Ahí. Así, suavemente. Y ahora la última en este lado. Ahí va esto. Ya veis que se ha desplazado un poco. Reajustamos bien. Y le damos el último apretón.
Tendremos que dejar secar aproximadamente unas 24 horas para luego lijar todo, para que quede uniforme, que se convierta todo en una pieza. Así. Bueno, lo retiramos y continuamos. Ahora vamos a cortar la base. Esto necesita una base, entonces vamos a aprovechar la misma madera de antes y vamos a hacer un corte. Reparar una figura de material pétreo que se ha roto de forma accidental será un trabajo que nos llevará muy poco tiempo con la ayuda de un adhesivo reparador. Limpiamos las superficies que vamos a pegar con un cepillo de púas y ponemos cinta de carrocero en las piezas para no manchar. Preparamos el producto reparador y lo aplicamos en una de las piezas, las unimos y presionamos con fuerza para que queden bien unidas. Retiramos la cinta de carrocero, dejamos secar el producto durante 15 minutos y lijamos la zona. Finalmente comprobamos que el aspecto y la resistencia del objeto reparado son perfectos. Ya tenemos cortada la base del cuchillero, fijaros, irá en esta posición. Ahora vamos a continuar con el proceso, ya se ha secado el adhesivo de montaje y vamos a lijar todo bien, vamos a matar los cantos. Una buena lijada importante. Aprovechamos aquí el tornillo de la mesa, que viene muy bien para este tipo de trabajos. Colocamos bien la pieza y para ello vamos a utilizar la lijadora orbital. Fijaros, además tiene la posibilidad tiene un sistema de cardillo para colocar así la lija. En este caso, lija de grano medio. Es mucho más fácil así cambiar las distintas hojas de lija. Pues vamos a pasar primero todo bien para igualar y luego los cantos. Vamos allá. Y pues sobre todo que sea ergonómica. Si tenemos que trabajar mucho, que la mano esté bien apoyada. Vamos allá. Bueno, después de haber pasado a la lijadora, una lijadita fina con lija de mano, lija manual. Ya dejamos esto perfecto. Vamos a continuar con el proceso. Ahora vamos a unir el cuchillero a la base utilizando un sistema de unión que ya lo conocéis de sobra, que es el de los tubillones. Colocaremos 2 tubillones en la base, encolados, pero lo que no vamos a hacer es encolar la pieza del cuchillero, porque la vamos a tener suelta para poderla llevar a otro sitio. Fijaros cómo se hace. Ponemos aquí, ahí, cogemos ahora el lápiz, más o menos marcamos una línea apoyándonos con el dedo, así en el centro, de lado a lado, longitudinal, una por aquí, no te vayas, Josu, que continúo, y otra por aquí, así, ahí, y aquí marcamos un punto donde haremos el agujero para el tubillón, y en el otro lado igual, aquí, así, y ahora cogemos broca para madera, tenemos una broca, el tubillón es de 8 milímetros, por supuesto la broca también de 8 milímetros, tope para el tubillón a la hora de hacer el agujero, el taladro lo más vertical posible, y un pequeño truco, de vez en cuando ir levantando la broca para quitar el serrín que se le queda ahí amontonado, entonces embota la broca, así va más rápido. Bien, ya tenemos el primer agujero, vamos con el segundo. Juntamos ahí. Bien, ya tengo los 2 agujeros hechos para los tubillones. Ahora tenemos que traspasar o transportar, mejor dicho, estos agujeros al soporte del cuchillero. Entonces colocamos los marcadores, tubillón de 8, broca de 8 y marcadores también de 8 milímetros. Ahí colocamos. Tengo ya unas marquitas hechas, justo a la posición así bien centrada. Vamos a ver dónde está ahí. Y ya cuando estamos seguros de la posición, apretamos. Esto es una unión con tubillón. Hay distintos tipos de uniones en carpintería. Esta se llama unión con tubillón. Aquí está el primer agujerito y aquí está el segundo. Bien, vamos a continuar con el proceso. Y fijaros que teníamos el tope de broca muy atrasado, para hacer un agujero profundo. Ahora necesitamos hacer un agujero menos profundo. Entonces lo que hacemos es adelantar el tope de broca para que no traspase el soporte.
Así, aflojamos el prisionero y la movemos, o mejor dicho, la adelantamos hasta ahí. Así. Ahí, apretar bien, para que no se descoloque a la hora de taladrar. Cogemos y venga, agujerito. Ahí tenemos el primero, vamos con el segundo. Limpiamos un poco la broca. Ahí está. Y ahora vamos a colocar los tubiones. Entonces, un poco de adhesivo de montaje en el interior. Los tubiones van a quedar fijos aquí, de tal forma que luego al colocar el cuchillo podamos soltarlo. Ahí. Una gotita ahí dentro y aquí otra gotita. Vamos a ver, cojo el martillito y venga. Adentro. Darle unos golpes para que asiente bien. Ahí está. Y ahora fijaros, quitamos los marcadores y donde estén los guardamos, porque estos tenemos que reutilizarlos muchas veces. Bueno, una vez que hemos montado todas las piezas, tenemos que comenzar a pintar, pero por supuesto, antes de pintar, dar una lijadita fina a todo. Y si veis alguna imperfección en la madera, dais un tapagrietas o tapagolpes en una pasta especial para madera, dejáis que se seque, lijamos bien y continuaríamos con el proceso. Entonces ahora, lijar para que la pintura agarre bien. Existen muchos tipos de palmeras. Muchas de ellas aguantan los fríos, otras crecen en desiertos. Muchas las podemos cultivar en zonas templadas al exterior, pero la mayoría de las palmeras son de zonas tropicales, es decir, necesitan temperaturas altas durante todo el año. Esto hace que las palmeras sean un buen recurso como planta de interior. Las podremos cultivar dentro de nuestras casas siempre que controlemos la temperatura, que ésta sea constante durante todo el año y que la luz esté asegurada. Todo esto lo tenemos en un invernadero y en este ejemplo vemos cómo las palmeras, gracias a la luz y al calor, desarrollan de forma formidable. Ya hemos visto cómo pueden llegar a crecer las palmeras dentro de un invernadero, pero dentro de nuestras casas también podremos tener palmeras, como esta acacia que se adapta perfectamente al crecimiento dentro de nuestras casas. La acacia, como veis, ocupa mucho, la tendremos que colocar en un lugar espacioso y siempre evitaremos que el sol le dé directamente. La colocaremos en un lugar más bien protegido de los rayos de sol. Os voy a enseñar el secreto para tener éxito con la acacia, que muchas veces reside exclusivamente en el trasplante. Hemos elegido una hidrojardinera y uno de los secretos, que lo digo siempre, es utilizar un sustrato de calidad. Bien. Hasta ahora no hay ningún secreto y el secreto consiste, preparamos esto, en no sacar la acacia de su tiesto. Suele tener unas raíces muy delicadas y si la sacamos se pueden dañar. Entonces la plantaremos directamente con su propio tiesto. Esto solo lo haremos con la acacia, Ella misma ya empezará a echar las raíces y desarrollará perfectamente. Y ahora rellenaremos esto con más sustrato. Bueno, pues lo acabamos de llenar con tierra. Y esto lo aprendí de Diego, que es un experto en plantas de interior, un amigo mío, que me enseñó este secretillo. Y otro secreto es nunca regar los tallos de la acacia, ya que son muy susceptibles de pudrirse. Y los riegos tienen que ser moderados, evitar que se encharque. Y nunca, recordad, regando los troncos. Vamos a comenzar a pintar. Empezaremos por el cuchillero. Le vamos a dar una buena capa de selladora y una vez que se seque la selladora le daremos color encima. Y para la base vamos a utilizar sin selladora, un barniz gel aplicado directamente para que se vea la veta de la madera. Así que venga, vamos allá. Vamos a utilizar un rodillo de espuma. Si
Si utilizáis un rodillo con pelo, tenéis que dejar el rodillo 24 horas en agua para que no suelte el pelo. Con los de espuma no pasa eso. Entonces, cogemos, untamos bien, apretando, que chupe. Al principio tiene que chupar bien el rodillo, así. Y ahora comenzamos a aplicar, así. Vamos por aquí, así. Que vaya cogiendo bien, Cuando aplicamos selladora lo que pasa es que se tapan los poros de la madera. Entonces luego a la hora de pintar es mucho más fácil, y queda mucho más uniforme la pintura. Vamos ahí. Ahí, que vaya chupando bien. El tiempo de secado de esta selladora, 3 horas aproximadamente, pero para repintar 24 horas. Al tacto está ya en 3 horas seco, pero si queremos dar otra capa, tendríamos que esperar 24 horas. Siempre leer las instrucciones del fabricante, eso es importante, porque suele haber pequeñas diferencias entre una pintura y otra, entre una marca y otra. Ahí, así. Que vaya tapando bien. Así. Vamos allá. Y ahora por aquí. A ver, cuidadito. Damos esto así. Vaya cuchillero más majo que nos va a quedar. Práctico, ya os he dicho antes. Todo bien ordenado, porque en la cocina hay que trabajar también con todo bien ordenado, como en el bricolaje. Bueno, aquí en el soporte aplicamos un barniz gel monocapa, fijaros, barniz gel. A la hora de pintar es mucho más cómodo porque no gotea, es mucho más fácil de trabajar. Y monocapa quiere decir que con una capa será suficiente. Vamos a ir pintando siempre en dirección de la veta, así. Ya veis como poco a poco resalta la veta mucho más. Ahí está. Ahí. En este caso estamos usando una paletina. Mira, si algo que me da mucha rabia es cuando compras una brocha y luego empiezas a pintar y te salen pelos. Bueno, pues hay una forma para evitar que salgan los pelos. Dejáis la brocha, nada más comprarla, 24 horas en agua. Entonces no saldrán los pelos. Alguno igual os hace alguna trampita, pero normalmente no salen, es un buen truco. Así. Y dejaremos secar unas 3 horas. Ahora vamos a ir dejando que se seque el soporte y vamos con la pintura. Ya tenemos la selladora seca, unas 24 horas. Entonces vamos a utilizar una pintura al agua de color azul. En este caso es satinada. Cuando pintemos elementos o construcciones que vaya a haber un poco de suciedad, lo mejor es utilizar pinturas lo más lisas posibles. Para ello las satinadas y las brillantes son mucho mejor. No tienen poro y la superficie es más lisa. Entonces es muchísimo más fácil limpiar con un trapo. Un trapo, un poquito de agua o alcohol, depende del caso. Y luego, cuantas más capas demos, más oscuro va a quedar. Vamos a dar 2 capas. Dejamos que se seque, lijamos un poco y volvemos a aplicar pintura. Bueno, ya se ha secado la pintura, le hemos dado 2 manos, lo colocamos en su posición, así, y ahora vamos a ir colocando los cuchillos. Y mientras realizo esta operación de colocar los cuchillos, vamos a ver cuáles han sido los pasos más importantes que hemos dado para la construcción de nuestro cuchillero. Necesitamos 2 piezas exteriores de madera listonada y una interior de contrachapado de ocume. Para dar forma a la pieza interior, colocamos el juego de cuchillo sobre el ocume y dibujamos las siluetas. Colocamos la pieza de ocume sobre la madera listonada y cortamos 2 unidades. Cortamos también el interior de la pieza de ocume y lijamos. Unimos las 3 piezas con adhesivo de montaje. Dejamos secar durante 24 horas y lijamos. Cortamos el soporte del cuchillero y con lijadora orbital igualamos toda la pieza y matamos los cantos. A continuación marcamos los puntos donde colocaremos los tubillones en la base y el soporte. Taladramos y encajamos los tubillones con adhesivo de montaje. Lijamos el cuchillero y damos una capa de selladora. Cuando esté seca, lijamos de nuevo y aplicamos pintura. Para el acabado del soporte utilizaremos barniz gel monocapa. Una vez seca la pintura y el barniz, colocamos el cuchillero en el soporte e introducimos los cuchillos. Ya veis qué soporte tan útil hemos conseguido. De esta forma tendremos nuestros cuchillos y por supuesto también el abrelata bien ordenado. Tenéis que adaptar el cuchillero a la forma y al tamaño de vuestros cuchillos. Y fijaros en el detalle, el abrelatas siempre a mano. Nosotros en Bricomanía os damos la idea y vosotros en vuestra casa la desarrolláis. Hasta la semana que viene.
Si queréis contactar con nosotros, podéis hacerlo a través del apartado de correos número 55, código postal 20130 de Urnieta, Guipúzcoa, o bien por correo electrónico bricomanía@asegarce.es.